Buenas noches, hermanos. Es otra vez un gozo muy grande para mí poder estar y el gozo también de estudiar este tema precioso. Ha sido de mucho provecho para mi vida, para poder compartirles. Hermana, ¿me puede permitir compartir mi pantalla? Y así podemos empezar. Listo, hermano. Ya, muy amable, gracias. Entonces voy a poner esto a compartir. Ok, ahí estamos. Y ponemos esto en marcha. Espero que están con ganas de aprender y con ganas de ver este estudio desde ojos frescos y pues verlo como si queremos aprender de cero nuevamente y así dejar que la Biblia nos enseñe, nos cambie la mentalidad donde necesita ser cambiado y afirme donde ya está bien, ¿no? Me encantó la canción que cantamos, Espera, dice, ya viene Jesucristo, espera, ya viene Jesucristo. Qué buena perspectiva de tener para nosotros a través de tiempos como este que estamos viviendo, ¿verdad? El hombre quiere respuestas y pues quiere corregir, arreglar situaciones que vienen al fin y al cabo eh, por el pecado que entró, ¿no? Y eso lo vamos a ver esta noche. Pues tengamos muy certero, hermanos, muy confiados de que podemos descansar. Jesucristo viene ya y Él va a arreglar, Él va a poner todo bien. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Entonces, vamos a entrar al tema. La anterior semana, el anterior viernes, empezamos mirando esto de los pactos, ¿verdad? Y es un tema, como digo, es bastante interesante entenderlo. Nos ayuda en cuanto a el programa de Dios, la forma en que Dios se relaciona con el hombre. Y entonces continuamos. La anterior semana vimos la introducción a los pactos y tratamos de establecer el uso de la palabra pacto. Hemos visto diferentes tipos de pacto y al final tratamos de llegar a un significado propio de lo que vemos el uso en la Biblia sobre un pacto. Un pacto es un arreglo o un acuerdo vinculante entre dos partes que desean establecer una relación de confianza. Entonces, la naturaleza de un pacto es definido por el pacto mismo. Usualmente son solemnes, no quebrantables y sin fecha de vencimiento, generalmente. Entonces, eso es una definición que hemos podido poner según el uso que hemos visto. Ahora, algo que tenemos que acordarnos es que hay principalmente dos tipos de pactos. Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. El pacto condicional quiere decir que el cumplimiento del arreglo que se hace depende de ambas partes, ¿verdad? Que cumplan su parte, su participación, su responsabilidad. La parte o el pacto incondicional es donde una parte de ambas dice, promete, sin condiciones alguna, promete cumplir ciertas cosas que se establecen en el pacto. Entonces,
bastante interesante ver también que los pactos generalmente, bueno, casi en su, el pacto en sí no es un término celestial. El pacto, aunque hay un pacto que vamos a ver al final, es un pacto eterno que habla Hebreos, pero por lo general el pacto es un término terrenal, o sea, que tiene su cumplimiento en la tierra, ¿ok? Entonces eso también nos ayuda. Bien, entonces esta noche vamos a empezar a ver los pactos de Dios o pactos divinos, ¿no? Pactos de Dios con el hombre. Y en realidad cuando hablamos de los pactos estamos refiriéndonos a esto, ¿verdad? Pero queríamos dar una introducción para que podamos ver, tratar de desmistificar el tema. Los pactos son, es una terminología común, como hoy día podríamos decir contrato, aunque eran mucho más solemnes, inquebrantables. Hoy día la justicia es corrompida, ¿verdad? Es corrupta y todo. Pero los pactos es una terminología que el hombre entendía, ¿ya? Y entonces Dios va a establecer pactos con ciertas personas, ciertas condiciones, y vamos a entrar a mirar eso esta noche un poco. No vamos a ver todos los pactos esta noche, obviamente, pero queremos dar introducción a aquello. Entonces, los pactos nos ayudan, hermanos, a ver un cronograma bíblico. Si miramos un cronograma bíblico, vemos que Dios hizo vínculos, pactos con ciertos hombres a través de la historia. O sea, y estas treguas o arreglos divinos nos ayudan a nosotros a entender el programa de Dios. Entonces, por medio de estudiar los pactos, vamos a aprender cómo es que Dios operó, trabajó en diferentes formas. Dios nunca cambia, pero su interacción con el hombre es diferente, cambia. Y entonces, si bien Dios operó en un tiempo con gran poder y gran gloria, partiendo el Mar Rojo, por ejemplo, y dando el éxodo a Israel, eso era un tiempo particular, interesante. Dios no está operando hoy día de esa manera, característicamente. No quiere decir que no lo hará o no puede, simplemente que característicamente de este tiempo, Dios no está operando de esa manera. Entonces, eso tenemos que entender y el por qué. Porque es que la característica y el desarrollo de Dios hoy por hoy es de otra naturaleza y los pactos nos ayudan a entender aquello. Si ponemos todo en el tiempo, ¿no? Desde la creación hasta, si podemos imaginarnos, hasta el finalizar la escritura del Nuevo Testamento, vemos que el cronograma bíblico nos va desarrollando la historia, la interacción de Dios con el hombre. Adán fue el primero, ¿no ve? Luego viene Noé, son personajes que son de interés, son personajes que Dios interactuó de una manera interesante. Luego vino este personaje Abraham, ¿no? No es el hermano Abraham, sino Abraham de hace, ¿no? 3,000 años atrás, 3,500 años atrás. Luego trabajó con una nación en particular, aparte de otras naciones, trabajó por medio de una nación escogida, ¿no? Donde habían personajes, por ejemplo, Moisés, estaba David y otros, ¿verdad? Luego viene Jesús, que es Dios encarnado, viene para revelar al Padre Celestial y viene a ser obediente al plan de Dios, ¿no? Un plan que nos enteramos es un plan desde antes
en eternidad pasada, ¿no? Bueno, sabemos que después, por medio de la llegada del Espíritu Santo, se establece una entidad nueva, la iglesia, ¿no? Y luego viene este personaje Pablo, que explica el plan de Dios más específicamente en conexión a la iglesia. Tenemos un tiempo interesante, la tribulación, y luego viene un tiempo que es prometido, un tiempo magnífico. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos va revelando lo que Dios está haciendo. Entonces, un estudio de los pactos divinos nos van a ayudar a entender cosas características de la edad en la cual vivimos. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo hoy? ¿No? Entonces los pactos no son celestiales, sino tienen cumplimiento terrenal. ¿Okay? Ahora, no quiere decir que no vienen del corazón de Dios que está en el cielo, sino que su cumplimiento es terrenal. Sin embargo, Dios no está construyendo un reino terrenal hoy. Algunos enseñan que se está edificando un reino hoy día. Bueno, a través de lo que podemos estudiar bíblicamente, podemos ver claramente que Dios no está construyendo un reino terrenal. Y entonces no vamos a sacar versículos fuera de contexto, ¿no? Para decir ciertas cosas que no son correctos. Entonces, llegará, sin embargo, un día cuando venga la llenura de los gentiles y Dios una vez más inicie su programa con Israel y va a preparar un reino terrenal. ¿Okay? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las palabras de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, Jesucristo está en sus últimas horas, sus últimas 24 horas específicamente. Interesante que Juan pase tanto tiempo de su evangelio en estas últimas 24 horas de la vida de Jesús. Pero vamos a Lucas capítulo 22. Y conocemos, ¿verdad? La escena aquí, versículo 15. Bueno, vamos desde el 14 para dar un poco de contexto. Estamos hablando aquí de la última Pascua. Jesucristo está dando la última Pascua y el inicio de lo que va a ser la Santa Cena. Y entonces, interesante mirándolo, entendiéndolo de parte o desde una perspectiva de los pactos, del programa de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces Jesucristo va a padecer, esto es su última vez de compartir esto, va a padecer, pero cuando se cumpla el reino de Dios, Él está diciendo otra vez va a participar de esto. Eso es significativo que él diga estas palabras. Entonces, vamos ahora a versículos 17 y 18. Vamos a ver, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces, Jesucristo, es importante entender que aunque el Espíritu Santo está en nosotros, Jesucristo no está compartiendo con nosotros en la Santa Cena. Estamos acordándonos de Él. No tendríamos que acordarnos de Él si Él estaría ahí presente físicamente, porque sabemos que Jesucristo, ser humano, Dios entero, está en un cuerpo, en el cuerpo de un ser humano a la diestra del Padre. No está compartiendo
la cena físicamente con nosotros, pero un día, dice él, sí lo haré. Esta Pascua que él habla del fruto de la vid, él va a participar físicamente juntamente con todos en este reino de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios, si vamos a equivocar como algunos lo hacen, entonces supuestamente Jesús está participando en el reino espiritual, ¿verdad? Que algunos quieren hacer. Y eso no es lo que está diciendo Jesús. No hay que perderse de vista. ¿Y por qué podemos decir esto? Bueno, claramente, fíjense la reacción de los discípulos, porque en los versículos 29 a 30 dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Y ahí pues bueno, entre esta conversación viene la disputa, quién es el mayor en el reino, ¿verdad? Ellos saben bien, está hablando de un reino literal, futuro, donde Jesucristo será el rey, que ejercerá como rey según el trono de David que fue prometido. Entonces, todo esto es lenguaje de pactos que tenemos que entender a la luz de estos pactos. Entonces, espero que este estudio sea de mucho provecho al irlo viendo. Lastimosamente no les he dado notas para ir llenando. Tal vez Dios mediante para la siguiente lo puedo preparar para ayudar a mantenerse como digo, conectado, ¿no? Para no dormirse. Pero sin embargo, esto, si no me equivoco, lo estamos grabando y en un, ¿no? Y lo pueden ver y yo también les voy a dar esto, lo que estoy mostrándoles esta noche, les voy a pasar, ¿ya? Entonces, si tiene sueño, duérmase nomás, después lo puede ver el video. Pero si está despierto, póngase bien cómodo para poder escuchar porque está muy interesante este estudio. Entonces, desde ese punto de vista, hermanos, cronológicamente viéndolo, queremos mirar estos pactos que aparecen en la Biblia, ¿ok? Um, entonces, dijimos la semana pasada, no sé si estuvo presente, pero dijimos la semana pasada que el primer pacto que aparece así, como digo, claramente enseñado, es el pacto noaico, el pacto a Noé, ¿ok? Entonces, quiero que tomen nota de que vamos a decir que hay dos pactos anteriores al noaico, pero en sí esos son por implicación. No es que la Biblia claramente lo enseña, sino que podemos ver de que Dios está cambiando su manera de trabajar con el hombre. Claramente ha hecho promesas y todo, pero de forma de pacto, bueno, podríamos debatirlo. Pero vamos a decir que hay dos pactos previos y uno en especial se puede respaldar. Voy a mostrar esta noche, pero el otro por implicación más que todo, ¿ok? Entonces, vamos con el pacto edénico. El pacto edénico lo vemos una vez más, por implicación en Génesis 1, 28 a 29. Vamos a leer estos versículos, puede estar yendo ahí si gusta, y Génesis 2, 15 al 17. Entonces, esto es la relación entre Dios y el hombre, las promesas que Dios hace al hombre antes que entre el pecado, ¿ya? Entonces, obviamente, hay una relación íntima sin el pecado presente, el cual nos ha separado de Dios. Dios acaba de crear al hombre y a la mujer a su imagen, un jardín, todo. Dios acaba de decir que todo es muy bueno, ¿verdad? Ahora, hay aquellos que son de la teología del pacto,
o los que enseñan una teología reformada, lo que se llama, que enseñan que esto es el pacto de obras, que en realidad el pacto de gracia viene después de la caída, y ellos ven principalmente que solo hay dos pactos. Esto vamos a hablar después, porque es errado este punto de vista. No lo enseña la Biblia, tal vez tiene cierta lógica humana, pero no es bíblico, no se sostiene bíblicamente. El pacto edénico simplemente podemos entender como una cierta relación que Dios hizo con Adán. Y entonces no vamos a enseñar, no estamos enseñando lo que se llama, lo que se titula la teología del pacto, ¿no? Aunque sí estamos enseñando los pactos. Sencillamente vemos aquí que hay una forma de interactuar entre Dios y el hombre durante esta corta etapa. Vamos a Génesis capítulo 1. Ya seguramente me han ganado. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y seguimos y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra y que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces Dios les entrega prácticamente todo. Les da el dominio sobre la tierra y les da la forma. Los animales les entrega en sus manos. Inclusive la obediencia de los animales está bajo su dominio. Dios ha hecho de esta manera, lo diseñó de esta manera. El hombre iba a través de las cosas que iba a hacer, iba a cuidar, ordenar, etcétera, las cosas para Dios creador. Y así iba de interactuar con Dios. Génesis 2:15, más adelante, vemos un poco más de aclaración aquí. Dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, aquí en un estado perfecto vemos que hay trabajo. Obviamente no sería trabajo con el sudor de la frente, sino que sería 100% productivo, fructífero, llevadero, gozoso, ¿no? Para que lo labrara. Entonces, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, todo fue entregado. ¿Ya? Los animales, las plantas, todo árbol podían comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Había un árbol, solamente un árbol, que no debían de comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, yendo más adelante, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces él crea a la mujer una ayuda idónea. Versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces aquí tenemos
lo que en el estudio de dispensaciones llamamos la edad de inocencia, ¿no? Inocencia, estaban desnudos y no lo sabían. Lo único que sabían, lo único que entendían era lo que Dios les había proporcionado y explicado. Ahora, desde una perspectiva humana, uno podría decir, wow, Dios, qué malo o qué, y claro, esto es el argumento de Satanás, qué egoísta Dios de no compartir toda información, vamos a decir así, con ellos, ¿verdad? De mantener cierta información de ellos y de cuidarles y de darles lo que Dios quería que ellos sepan. Sí, de acuerdo, fue así. Pero por otro lado, veámoslo desde la perspectiva divina. Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es noble. Entonces, si lo único que ellos conocen viene de parte de ese ser perfecto, puro y bueno, pues, ¿cómo podría ser malo eso? ¿No? Y tenemos que entender de que la inocencia que ellos disfrutaban era algo hermoso, totalmente hermoso. Y así fue al principio, ¿verdad? Y entonces el rol que trabajaba, que hacía el hombre y que Dios participaba con el hombre, era libre de pecado, era libre del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y entonces, claro, sabemos la historia, pero hablando un poco más, hay diferentes opiniones, ¿ok? Si es un pacto o no, mencioné esto, es debatible, ¿ok? Es debatible, pero hay un argumento sólido. Mucho depende si Oseas se refiere a Adán o a los hombres en general. Vamos a mirar este versículo, lo tengo en la pantalla. Oseas 6:7 dice así, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Es decir, de la misma manera que Adán traspasó el pacto, ellos habían, ¿no? Ellos, que Adán traspasó un pacto, entonces ellos habían traspasado el pacto, y hablando del pacto mosaico aquí, ¿no? Pero entonces, por implicación, vemos de que aquí Adán evidentemente estaba bajo un pacto, ¿ok? Y entonces por eso decimos que había un pacto edénico antes que él cayó. ¿Se da a entender? Ahora, hay algunos que dicen, no, aquí la palabra Adán significa hombres en general, no solamente uno solo. Pero entonces por eso es debatible, ¿ya? Por eso es el debate. Pero yo personalmente creo de que está hablando no de los hombres, porque no tendría sentido el versículo, sino que está hablando específicamente de un hombre que todos entendieran, todos relacionan la caída con Adán, ¿verdad? De traspasar. ¿Quién traspasó? Bueno, no hay como Adán para saber el traspasar, ¿verdad? El ir en contra de Dios, etc. Entonces, aquí este versículo, por implicación, vemos de que había un pacto que Dios tenía con Adán, ¿verdad? Entonces, era un pacto condicional, era un pacto condicional. ¿En qué sentido? Bueno, él tenía que ser obediente en su relación de intimidad con Dios el Creador y iba a prosperar. Si él era obediente, iba a tener una relación de intimidad con Dios. Si él era obediente, iba a prosperar, llenar la tierra de la imagen de Dios. Eso era algo que Dios había dicho, y iba a dominar la tierra. Bueno, si desobedecía, iba a sufrir muerte. El mismo día que del árbol comieres, ¿verdad? Morirás. Entonces la desobediencia. Y entonces había condiciones en este pacto. Dios no hizo no hizo promesas incondicionales aquí, en este pacto. ¿Okay? Y entonces cuando Adán
rompe o quiebra este pacto, entonces esta relación, este arreglo queda nulo, ¿ok? Queda nulo en cierto sentido. Y Dios cambia las reglas del juego, cambia su forma de interactuar con el hombre, ¿ok? Y entonces entra el pacto adánico, lo que llamamos el pacto adánico. Y aquí es donde entra la condenación, el sufrimiento, los dolores de parto, la condenación y a la vez la promesa de Dios, la simiente, ¿ok? Entonces, la Biblia no llama este arreglo, esta promesa de Dios, no lo llama un pacto, pero lo vamos a entender así en este estudio. Espero que entiendan. Porque claramente la relación de Dios cambia instantáneamente antes del pecado y cuando entre el pecado, y Dios hace una promesa aquí que por si acaso es importante para nosotros hoy día. Entonces, vemos aquí claramente que es una nueva economía, lo que llamamos economía, forma de manejar su casa de Dios. Dios está manejando de otra manera. Todo está bajo condenación. Y la verdad es que aunque el mundo quiere culpar a Dios por la enfermedad que estamos pasando, por las muchas dificultades, la muerte que sufrimos, el dolor, las penas, etc. Siempre tiene la culpa Dios, ¿no es cierto? El hombre siempre quiere culpar de una manera u otra a Dios, pero Dios no tuvo la culpa, Dios no lo causó. Dios de ninguna manera lo programó, Dios no ocasionó que suceda, ¿ok? Dios supo de antemano que iba a suceder, ¿ya? Eso sí, porque es Dios, pero Dios no lo causó. El hombre lo causó, el hombre rebeló, el hombre pecó y por eso entró la condenación. Vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Ahora, aquí estamos dando lectura del libro de Moisés que ha escrito según lo que Dios ha sido testigo de que esto ha sucedido. Y entonces es importante que creamos a Dios, porque aquí el testigo es Dios principalmente. Entonces dice versículo 3, versículo 14, y Jehová dijo, y esto es después, ¿verdad? Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice así el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjese, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, ya no del jardín, sino del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, vemos aquí una interacción nueva con Dios y el hombre. Son sacados del jardín del Edén. Dios no quiere que tengan acceso al árbol de la vida, porque imagínense que ellos tomen del árbol de la vida siendo separados en relación con Dios para siempre. Sería una atrocidad, sería totalmente
en contra de lo que Dios había planeado y Dios había establecido. Entonces aquí empezamos a ver las relaciones entre personas, relaciones desiguales, ¿ya? Entre sí. Hasta este momento había una armonía, una relación igual entre Adán y Eva, tal vez diferente en rol, pero habían relaciones iguales, ¿no? Se llevaban perfectamente bien. Ahora va a ser desigual a propósito. O sea, Dios permitió que esto sucediera. Ahora iba a haber dolor relacional y de parto, en particular relacionado a Eva y en lo relacional y en dolores multiplicaré en el parto, ¿verdad? La tierra es sometida a maldición por tu culpa, dice Dios, por tu culpa. Esto ha sucedido. Vemos un breve comentario en Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21, dice así: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora esto está hablando desde una perspectiva futura que un día Jesucristo va a restablecer, va a corregir el problema, ¿verdad?, que causó el pecado. Pero fíjese, desde este punto de vista, la creación fue sujetada a vanidad, fue puesta bajo esclavitud. Fue la creación, aunque no quiso, fue sujetada a una esclavitud gracias a lo que sucedió con el pecado. Fue sometida a maldición. Entonces está hoy por hoy la tierra bajo corrupción, bajo maldición, ¿verdad? Pero hay una promesa incondicional en este pacto, y lo vemos en Génesis 3:15. Dice así: sin condición alguno, dice Dios, y pondré enemistad entre entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí está prometiendo Dios que un libertador vendría, ¿no?, de la simiente de ella, y Satanás sería destruido. El hombre es responsable ahora de saber el bien del mal. Quería ser como Dios, sabiendo el bien y del mal. Y claramente se nos dice en 3:22, dice así: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 22, no 23, 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No pues en este estado, ¿verdad? Entonces el hombre ahora ha tomado una responsabilidad que no tenía que corresponderle, no podía manejarse con esta responsabilidad, y ahora está puesto sujeto bajo esclavitud de este bien y del mal. Entonces esto es parte de lo que es lo que sucede aquí. Pero el pacto que Dios hace para con Adán es una promesa incondicional de que un día el libertador vendría. Y entonces claramente eso todavía, en ese sentido, todavía estamos nosotros bajo el pacto adánico. ¿Por qué? Porque todavía la gente muere. ¿Por qué? Porque la creación todavía está gimiendo, esperando que se libere, que se demuestre, que se revele los hijos de Dios. Y eso somos nosotros, hermanos. Esos somos los creyentes. Cuando un día seremos revelados en gloria, y para mí eso no está hablando del rapto,
seremos revelados en gloria cuando regresemos con el Señor Jesucristo en su segunda venida en gran poder y gran gloria. Entonces el pacto adánico será levantado en el retorno del Señor Jesucristo, ¿ya? Y es ese cumplimiento de la promesa en sí, la simiente ha venido, ¿ya? Ha venido y Jesucristo ha muerto, ha liberado, ¿no? Por fe al que viene por medio de su sangre, ha hecho lo que era necesario, ¿ok? Para legalmente ser ahora el liberador, ¿verdad? Etcétera. Pero todavía Satanás está caminando libre por ahí. Falta todavía el golpe a su cabeza, ¿ya? Entonces, donde él será destruido. Jesucristo lo va a destruir, así como ha sido prometido enteramente, un golpe a la cabeza, ¿ya? Y eso todavía, entonces, falta cumplirse, será cumplido literalmente aquí en la tierra. Y eso, entonces, tenemos que entender que todavía, entonces, como bajo ese sentido, estamos todavía bajo el pacto adánico, porque no se ha cumplido enteramente aquella promesa que Dios hizo incondicional con el hombre. ¿Ok? Ahora saltemos adelante unos años y vamos a irnos con Noé, este personaje tan interesante, Noé, que fue justo y caminó en justicia delante de Dios. Caminó rectamente como justo delante de Dios y Dios decidió utilizarlo para reconstruir, ¿verdad? Reconstruir la imagen, para reconstruir el testimonio de Dios sobre la tierra. Entonces el pacto noaico tiene que ver con no destruir la tierra entera con agua nuevamente. Tiene una señal, esto es nuevo, vemos que tiene una señal y eso establece algo diferente, nuevo, para el resto de los pactos tal vez. Es incondicional, es eterno y vamos a ver que se establece de cierta forma, una forma semilla tal vez, pero el gobierno humano. Bien, eso tiene que ver con el pacto noaico. Entonces, la primera vez hemos dicho, la semana pasada hemos tocado sobre este pacto, ¿verdad? Y entonces la semana anterior hablamos de que esto es un pacto que nos ayuda a entender la clave de los demás pactos que vienen después. Entonces, dijimos de que la primera vez que la palabra berit, en hebreo, berit, aparece es en Génesis capítulo 6. Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 18. 6 y versículo 18. Dice así. ¿Hasta qué hora tenemos, hermano? Hermano Abraham. No quiero empezar este pacto si tendríamos que terminar a las 8:30. Hasta 8:40, hermano. 8:40. Ya, sí. Entonces vamos a darle quinta a fondo, ¿ya? Para que, o mejor continuamos con el noaico la siguiente semana. ¿Qué dices, hermano? Y así dejamos para preguntas, por si hay preguntas. Depende de usted, hermano. Bueno, hermanos, si hay alguna pregunta, pueden preguntar, hermanos. Muy bien, como no hay preguntas, vamos a continuar. Entonces, a ver si podemos completar el pacto noaico. Había deseado terminar hasta el pacto abrámico esta noche, o al menos la primera parte, pero
está bien, ¿no? Creo que no queremos apurarnos. La primera vez que aparece esta palabra berit está en el 6:18 y dice así, y Dios está hablando más, estableceré mi pacto. Ahí la palabra pacto es la palabra berit que viene de la raíz cortar. Es como decir, vamos a cortar un trato, ¿ya? Vamos a cortar un trato, un arreglo. Vamos a cortar un arreglo entre los dos. Y dice, estableceré mi pacto contigo. Entonces aquí vemos que Dios está prometiendo que en un momento futuro va a establecer un pacto y estarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Me hace recuerdo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él habla a los discípulos y le dice, vamos al frente, crucemos en la barca al frente y vamos a descansar allí. Ustedes están cansados, vamos a descansar. O sea, la idea era que Él les iba a hacer cruzar. No debían preocuparse. Jesucristo iba a hacerles cruzar para que descansen. Y en el camino, pues, perdieron de vista, ¿no? Que Jesucristo les iba a ser fiel. Pero aquí vemos de que Dios le está diciendo a Noé, mira, entrarás en el arca, vas a sufrir el diluvio, todo este dilema, etcétera, pero después estableceré mi pacto contigo. Era para que Noé camine por fe, sabiendo de que después del diluvio Dios haría un pacto con él. Entonces Dios aquí vamos a ver de que Dios toma la iniciativa, ¿no? Este pacto lo vamos a ver más adelante en Génesis 8:15 al 9:17. 8:15 al 9:17. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Entonces terminó el diluvio, Dios les invita a bajarse, a salir y entonces dice en el 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificar y multiplicaos y llenad la tierra, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Eso es nuevo. Ahora ya no es que el hombre domina naturalmente sobre los animales, etcétera, sino ahora Dios ha infundido temor del hombre ante el animal. Eso es una nueva relación aquí y sobre toda ave de los cielos y todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Ahora, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces esto es nuevo. Dios les da permiso de comer carne mientras no tenga la sangre y no deben de quitar la vida de otro ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces aquí estamos estableciendo, Dios está estableciendo una nueva relación y está estableciendo lo sagrado que es la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la imagen de Dios y quitar la vida de una persona es quitarle el derecho de reflejar la imagen de Dios. Entonces esa otra persona debe también perder su vida. ¿Por qué? Porque la vida es sagrada. Mas vosotros fructificar y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él. Entonces, aquí está y dice, y he aquí yo establezco mi pacto con vosotros. Entonces, en el 6, él prometió que lo iba a hacer. Aquí lo está ratificando. Dios está ratificando su pacto con ellos en este momento y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Ok? Mi arco he puesto en las nubes. Entonces es por siglos perpetuos de duración. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces ahí vemos, aquí estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Bien, entonces los hijos salieron y así fue. Ahora, entonces vemos que la cobertura de este pacto no era solamente a Noé, ni a solamente su descendencia, sino era a todo animal, todo ser viviente. Dios hizo este pacto, entonces es de cobertura universal. Toda la tierra se ve afectado por medio de este pacto. Es de tipo incondicional, porque Dios no requiere ninguna participación de Noé de guardar este pacto, ¿ok? Dios simplemente lo promete enteramente a Adán y a su descendencia. Vemos de que la señal es externo y es de un arco iris. Entonces, cada vez que Dios ve el arco iris en el cielo, se está acordando de su pacto perpetuo que él hizo para con la tierra, de duración perpetua, eterna, ¿ok? Entonces, eso es importante entender en cuanto a este pacto. Es incondicional, ¿ok? No hubo negociaciones, ¿ok? Es universal, es incondicional. Tenía una señal del pacto, es eterno, ¿ya? Y entonces vimos la semana pasada que el pacto noaico establece un patrón para entender los siguientes pactos. Entonces es incondicional, tiene un arco iris de señal y es eterno. Bien, pacto a Noé, sus descendientes y toda criatura. Tenía responsabilidades el hombre de gobernar la vida, es sagrada, ¿verdad? De no comer sangre, porque en la sangre está la vida, de multiplicar y fructificar. Ahora, Dios no le da el mismo mandato que le dio a Adán de dominar la tierra, pues el hombre ya perdió ese derecho. Lo entregó a Satanás, pero aquí le dice de multiplicar y fructificar. Ahora vemos las promesas del pacto. Dice Dios, no destruiré la tierra con agua, nunca jamás. Lo haré. Y eso todavía estamos bajo ese pacto, nosotros hoy día. Dijo también que el hombre puede comer carne perdón, Génesis 9:3, ¿ok? Entonces ahí vemos el pacto noaico. El pacto noaico es vigente, está vigente hoy. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho perpetuamente que nunca más destruirá la tierra con un diluvio. ¿Ok? Y entonces la vez que vemos el arco iris nos hace recuerdo que Dios es justo, Dios sí ha juzgado la tierra en un momento, pero que nunca más lo juzgará, que Dios es fiel a su palabra, que nunca más lo juzgará la tierra con un diluvio. Eso no significa que Dios no va a juzgar la tierra en un tiempo futuro, y el arco iris nos hace acuerdo también de aquello, porque así como juzgó en el pasado, sí lo hará, no con diluvio, pero de otra manera en un tiempo futuro, ¿no? Entonces hay que ver todo a la luz del contexto de la palabra, de lo que nos enseña la Biblia. Entonces también se establece el gobierno humano en el sentido de que Dios da el derecho al ser humano a quitar la vida de otro ser humano si es que ha cometido
si ha asesinado a alguien, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a terminar en esta noche por falta de tiempo, hermanos. Agradezco muchísimo su asistencia, su presencia, también como su atención, hermanos. Y espero que poco a poco estamos entendiendo cada vez más este tema tan precioso como los pactos. Muchísimas gracias, hermanos. No sé si se ha acotado el tiempo o si hay tiempo de preguntas, pero paso ahora con el hermano